Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en el Cercado de Lima, en el Jirón Chancay, cuadra 7. Vamos a conversar con Wenninger Vela Ríos, él es secretario general de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de una situación complicada de más o menos 30.000 trabajadores del sector eléctrico del ámbito público y privado, que no tienen derecho al 10% de las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque los trabajadores no están considerados como trabajadores de industria, sino de otras actividades. Lo va a explicar mejor el señor Vela Ríos. Señor Vela, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, señores de Nativa. Gracias por la entrevista. Efectivamente, este momento estamos, impulsando dos proyectos de ley, hay que ser sinceros. El proyecto de ley 1644, propuesto por el profesor Alex Paredes, y el proyecto de ley 2117 del señor congresista Iris López. Bueno, habría que decir, si no usted me corrige, por favor, que ustedes han estado persiguiendo esto de las utilidades 10% desde el 2011, me parece, con un proyecto de ley que en su momento presentó el congresista Guido Lombardi, que lamentablemente terminó archivado. Es verdad, el proyecto primigenio tiene el año 2010 en el Congreso de la República, pero que en las comisiones correspondientes no fue aprobado de tal manera que pasó al archivo. Luego hubo otro intento en el 2013 por otro congresista, el 2014, el 2017 y finalmente estos dos últimos proyectos de ley, que es la del señor Alex Paredes y el señor Iris López, que estas dos sí afortunadamente ya tuvieron consenso en la Comisión de Trabajo y el 20 de marzo exactamente fue aprobado ya en primera vuelta en el Congreso de la República. El proyecto de ley trata, incluso desde el 2011, de que se corrija lo que la ley establece respecto de utilidades para los trabajadores. Explíquenos eso. Sí. Mira, nosotros en el sector eléctrico, dentro de lo que establece la ley 892, estamos considerados como otras actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto de ley propuesto por los dos congresistas, lo que en el fondo es reconocer al sector eléctrico como industria, como lo es en otros países de América Latina. Eso es en el fondo lo que nosotros como trabajadores venimos solicitando de hace muchos años atrás, este desfase, digamos casi de 30 años, para que a los trabajadores se nos considere como industria, como lo son, reitero, en otros países. ¿Ustedes son considerados en otras actividades, sus utilidades son de 4 o 5%? Sí, en el marco de lo que establece la norma, claramente señala de que hay un catálogo que se llama la SIU, que es la que establece cómo se establecen las características de las instituciones en cada país. Esta clasificación internacional es que se abarca para todos los países y tiene que ser incorporada a su legislación de los países miembros de la ONU. En esta clasificación, para el caso peruano, se nos han clasificado como otras actividades. Debió haberse hecho desde el inicio como industria, como lo es las telecomunicaciones, como es los pesqueros, como es los mineros, que no son industria, pero están considerados dentro de ese ramo, incluso con otras actividades como los de restaurantes, que están a la orden del 8% en el tema del reparto de sus utilidades. Y en el caso nuestro, se nos han considerado dentro de un bolsón, en donde se han considerado como otras actividades, donde están las actividades de inmobiliarias, de enseñanzas, artísticas, cosa que evidentemente que para nosotros es desde luego esta parte de la legislación no ha sido tomado en cuenta como verdaderamente se nos reconozca como trabajadores de un sector tan importante como es la energía en un país. El sector eléctrico en el país es un sector dinámico, casi considerado casi a la par con lo que va el dinamismo de la agroexportación, la minería. Se estima que por lo menos en los últimos años, digamos, el sector eléctrico ha contribuido con algo de 2% al PBI, lo que ya le da por sí solo un componente importante en la economía del país. Y por lo tanto, en esa medida, también los trabajadores consideramos que se debe tomarse en cuenta su esfuerzo
Y, por supuesto, también la otra parte que es el sector eléctrico no solamente es servicio como tal, tiene una función social. Fíjese, el sector eléctrico está en todas partes del Perú, ¿no? Está más hasta el último rincón de la patria, pero solamente se concentra en el sector público, la que pueden hacer digamos, la presencia del Estado como sector eléctrico. Entonces, lo que para nosotros está claro es que hay esta distorsión y lo que el legislador pretende es que se corrija esto. Eso es lo que se pretende con el proyecto de ley. Corregir, digamos, este asunto de los trabajadores del sector eléctrico que sean considerados del sector industrial y con eso las utilidades para los trabajadores sube. Exactamente. Al ser incorporados como industrias, automáticamente estaríamos en el marco en mismas condiciones como son el caso de las telecomunicaciones, del 10%, que es lo que pretende. Actualmente es el 5%, es el 5%. Entonces, pero acá hay, como los dos proyectos de ley, una del señor Paredes, tiene solamente marco como primigenia, incorporar al sector eléctrico como industria, eso es solamente lo que hace el proyecto del señor Paredes. Sin embargo, el proyecto de ley del señor Illich va un poco más. El legislador ha creído por conveniente hacer una especie de un equilibrio en cuanto a la forma de reparto de utilidades. En la actualidad, de acuerdo a la ley, establecen dos mecanismos fundamentales. 50% se toma por la remuneración y 50% por los días trabajados. En la propuesta del congresista Illich señala de que esto debe haber un cierto equilibrio para los trabajadores de menores ingresos. Por lo tanto, le ha ido dando un peso mayor al tema de por los días trabajados. Con lo cual, en algún momento, a unos 5 años, porque la ley no establece inmediato, es progresiva. Lo que propone el congresista Illich es de que este incremento al 10% sea de manera gradual, es decir, el año 2026 sea 1% más, 2027 1% más, hasta llegar al 10% que sería el 2030. Y a partir del 2030, la composición de la distribución sea de manera tal que 75% sea respecto a las días laborados y 25% por tema remunerativo. Bueno, esos dos proyectos se han convertido en uno solo y entiendo que ya fue aprobado en el Pleno del Congreso. Es verdad, ya el 20 de marzo el Congreso ha tenido bien a darle una primera votación de 55 votos a favor, con algunas abstenciones, desde luego, como es normal, y consecuencia de eso se nos ha presentado en este momento 3 reconsideraciones. Han pedido reconsideración del proyecto que ya ha sido aprobado en primera votación. Así es. Entonces, en este momento para... ¿Es el argumento, podría decirnos, el argumento de quienes han presentado esta reconsideración? En principio, lo que se ha venido manifestando por algunos medios de comunicación es que, conforme ha ido señalando, es que este proyecto de ley de aprobarse tendría un impacto directo en el tema de las tarifas, lo cual aprovecho esto para desmentir categóricamente que eso no tiene nada que ver. El tema si ustedes logran el 10% de utilidades, ¿eso no va a afectar la tarifa del ciudadano común y corriente? En absoluto. Totalmente no tiene nada que ver porque los costos operativos de la gestión empresarial están ya incluidos luego del resultado que tiene una empresa. Por lo tanto, es de las utilidades, es decir, de lo que tiene en su caja, es la que va a distribuir al trabajador, de lo que ya cobró. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con este incremento progresivo, por supuesto, que está planteando y que va a tener un impacto en el tema tarifario. Absolutamente, yo descarto y categóricamente debo señalar a la población que eso no tiene ningún fundamento de aquellos que señalan que es eso. Y segundo, que señalan que también con este proyecto de ley se va, digamos, no a motivar que los inversionistas se vayan del Perú. Es también totalmente falso, porque si no, miremos lo que pasa en otras actividades, como las telecomunicaciones, que cuando fue primero Movistar, solo vinieron muchos operadores, y sabiendo las reglas de juego, que son 10%, y no se fueron, al contrario, siguen viniendo. Claro, y en el sector eléctrico sigue lo mismo. El sector eléctrico es tan dinámico que no hay pierde. Ningún empresario que venga a invertir en el sector eléctrico va a perder. Todas sus inversiones están aseguradas porque el crecimiento del país está debidamente, no será
digamos, 5 o 6%, pero cuando menos el 2-3% que estamos creciendo anualmente, representa significativamente, digamos, para que sus inversiones sean recuperadas y a la vez también motiven a mayor capacidad de sus ingresos. Eso está demostrado en los últimos años, de acuerdo a lo que hemos venido sosteniendo las inversiones en el Perú, tanto las empresas privadas como el sector estatal. Muy bien. Entonces, este pedido de reconsideración o estos pedidos de reconsideración no tienen mayor argumento. De ninguna manera. Para aquellos que están señalando de que esto va a tener un impacto en la tarifa, debo decirlo una vez más, esto no tiene nada que ver. Este es un tema estrictamente técnico y laboral. Ahora, ¿en qué consiste la reconsideración? O sea, ¿qué solicitan en este pedido de reconsideración? ¿Qué pasaría con el proyecto de ley que ya fue aprobado en primera instancia? No tenemos información, digamos, exacta de qué es sus argumentos. Es probable que sigan señalando lo mismo que hemos venido escuchando en los medios de comunicación, señalando de que esto vendría un efecto directo en el tema tarifario. La reconsideración todavía no ha sido aprobada. No, la reconsideración está, digamos, sujeto a cuando ya se va a votar para la segunda votación, primero se va a tener que tomar la reconsideración. Si en la reconsideración ellos tienen los votos necesarios, es decir, los 3 congresistas que han pedido reconsideración, el proyecto de ley volverá otra vez a la Comisión de Trabajo para hacer las correcciones. Por supuesto, desde luego, si hay cosas que hay que afinar, no hay nada nada está hecho en piedra, entonces todos somos perfectibles. Si hay que corregir, habrá que corregir. Si es que consideran, desde el punto de vista legislativo, si habrá que hacer una corrección, habrá que hacerlo. Una pregunta me parece muy válida. ¿Quiénes están detrás de la reconsideración? Porque entiendo que usted ha dicho 3 congresistas. ¿A qué tiendas políticas pertenecen para solicitar esta reconsideración? La reconsideración la ha pedido de manera oficial el congresista Alejandro Cabero, que es de Avanza País, Jorge Morante, que actualmente forma parte de Somos Perú, que anteriormente era de Fuerza Popular, y el congresista Víctor Flores, que es de Fuerza Popular. Son los 3 congresistas que oficialmente han pedido la reconsideración en el Pleno de este proyecto de ley. Bienvenidos docentes de la rama magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de rama magisterial. En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la biblioteca digital para maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones. Ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás. Configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo. Habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones. Subrayar. Escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo. Generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras. Traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas. Compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades.
sospecha, la dirigencia del sector que usted encabeza, sospecha que detrás hay otras argumentaciones o razones? Sin duda, nosotros tenemos claramente la premisa de que esto viene desde los sectores empresariales, por supuesto, porque no nos olvidemos que el negocio, si queremos ver como negocio al sector eléctrico, es un negocio como cualquier otra actividad. ¿Y quién maneja el negocio? El 80% está concentrado en sector privado, 20% solamente la tiene el sector estatal. La composición en el manejo y en el negocio estamos sumamente, hay un fuerte componente de la inversión privada. Es evidente que detrás de esto podrían estar los gremios empresariales que de alguna manera están haciendo sus lobbies, porque hay que decirlo, eso es lo que pasa. Y bueno, nosotros consideramos que esto tienen todo el derecho, pero no pueden hacer a desinformar. Lo que no tienen derecho es a desinformar a la población, haciendo ver de que este proyecto atenta contra los usuarios, contra la tarifa y contra las inversiones. Es totalmente totalmente falso, de falsedad, estas afirmaciones que hacen estos grupos empresariales. Muy bien. De repente sería muy duro decir que no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Pero lo que sí queda claro en el marco de la sospecha, por lo que le estoy escuchando, es que no lo están haciendo por defender supuestamente a los usuarios, sino a algunos sectores empresariales. Es muy probable, no podemos confirmar esto, pero la probabilidad es que por ahí va el tema de estas reconsideraciones, porque si se pudiesen a tomar en consideración desde el punto de vista técnico, probablemente habrían sido bien informados y esta reconsideración no tendría mayor éxito en el Pleno. Pero nosotros confiamos que la representación del Congreso va a aquilar muy bien, y yo estoy seguro, y aquí hago un llamado a los congresistas de la República para que tomen muy bien nota de este tema y lo revisen de manera muy técnica, más allá desde el punto de vista de cualquier otro de interés que puede haber, desde el punto de vista técnico, y eso tiene que ser la discusión, netamente técnica. Estamos hablando en promedio de 30.000 trabajadores que representan a 30.000 familias. Sin duda, es un grueso de trabajadores que hacen que esta actividad como la del sector eléctrico sea tan pujante, tan vigoroso, y un país como el Perú, que actualmente tenemos diversidad de formas de generar electricidad, que tenemos muchas reservas naturales al cual nosotros hacemos uso de estos mecanismos. Las empresas que han venido a invertir han invertido en hidroeléctricas, en termoeléctricas, y muy pocas estamos haciendo inversiones en otras alternativas como las eólicas, las solares, que son energías mucho más menos contaminantes, ¿no? Más accesibles al medio ambiente. Creo que ahí también hay un esfuerzo que el gobierno tiene que empezar a trazar una línea por donde tienen que hacer las inversiones que nuestro país requiere para nuestras próximas generaciones. Muy bien. En este contexto, ya para terminar la entrevista, ¿sería conveniente que de una vez se vea esto en el Pleno del Congreso? Estoy hablando de la segunda votación, ¿o sería mejor esperar? En realidad lo que nosotros hacemos el pedido y la invocación a la representación congresal es que reflexionen, mediten y sobre todo tomen en cuenta desde los aspectos técnicos, que si las consideraciones que ellos van a esgrimir para la reconsideración son de carácter técnico y que pueden ser discutidas desde el punto desde ese lado, bienvenido. Pero si es solamente por las informaciones que a ellos se les ha llegado de que esto va a tener un impacto y no se tiene evidencias técnicas como para contrastarla, sería muy aventurero de que se ponga al debate una reconsideración sin mayor sustento técnico ni legal. Señor Vela, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy gentil al máximo dirigente de los trabajadores del sector eléctrico en el país, que representa en promedio a 30.000 trabajadores del sector público y privado. El señor Vela nos atendió hoy aquí en el centro de Lima. Nos vamos a la pausa, amables televidentes, regresamos con más en Pulso Informativo.